Bien. Listo, pues entonces, vean, la vez pasada que no vinieron, comencé abordando el tema sobre la caída del hombre, el pecado original que se les conoce, ¿no? En el Edén, un resumen, les voy a hacer, en el Edén, ustedes saben que todos nosotros estábamos representados por Adán, él es nuestro representante. Al caer Adán, ya, como dicen Romanos, que por un hombre entró la muerte, ya, por Jesucristo entró la vida. Entonces, todos nosotros nacemos en pecado, desde un niño hasta un adulto, mientras no esté en Cristo, está en pecado. Si un niño se salva es porque Dios lo ha salvado, por gracia de Dios, su misericordia. No es porque el niño tenga algo especial o porque el niño sea inocente. Nadie es inocente en este mundo. Por eso Cristo tuvo que venir, porque si no hubiera sido sacrificado un niño y todos íbamos a ser salvos. Pero tuvieron que buscar un cordero perfecto, sin mancha y arruga. Así que Cristo es nuestro sustituto en la cruz, porque nosotros debimos de haber muerto, porque nosotros nos merecemos nuestra paga por el pecado, y la paga sería la destrucción, la muerte eterna en el lago de fuego. Sin embargo, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha amado con un amor tan grande que no se compara. Algunos dicen, es que Dios nos ama como una madre, aquel amor de madre o un buen padre, y no. O sea, el amor de Dios es perfecto. Nuestro amor no es perfecto, porque usted puede amar a su hijo al punto de ser alcahuete, ¿me entiende? Y eso no es bueno, ¿ya? Usted no puede ser alcahuete, porque en realidad eso no es amor si no corrige a su hijo. Cuando usted le niega la corrección a su hijo, no lo ama. Si usted ama a su hijo, lo va a corregir. Si usted ve que su niño se está portando mal y agarra lo que desde chiquito, lo que no es de él, y pelea por algo, pau, ¿no? O sea, así es, uno lo debe de corregir, y ese niño cuando crezca va a aprender que desde chiquito no debe de agarrar lo que no debe de agarrar, ya no debe de pelear por todo, no debe de, por ejemplo, mi hijo, yo tenía problemas que él era muy competitivo, y él, si no ganaba, él se sentía mal y pataleaba y se enojaba. Y yo, no, híjole, lo importante es participar y cada día mejorar, ya. Así uno va participando y vas mejorando. Quizás no ganaste, pero otro puede ser mejor que vos. No tenés que ganar para sentirte más, o tenés que aprender. Así es. Un fanatismo, si no gané, estoy mal. Y eso da personas también grandes en los juegos. Entonces, veamos, la cuestión es esa, pues que el niño desde pequeño ya trae esa semilla. Ya al niño uno no le enseña a portarse mal, él ya trae el software de portarse mal, ya trae el programa de portarse mal, es necio, patalea, llora, ya sabe lo que quiere y sabe la manera en que nos va a manipular. Eso es un hecho. Ahorita que se muriera algo, un niño, ejemplo, siempre se iba a morir otro tiempo, mientras que Jesús se murió, pero resucitó. Resucitó para la vida eterna y para siempre, para darnos esa vida. Así es. Así es, sí, así es. Una pregunta, maestro. Bueno, Jesús muere y resucita, pero también Lázaro murió y lo resucitó Jesús. Murieron dos porque resucitados. Así es. Así es. Hay una diferencia grande, sí. Ah, sí, entre claro, porque Lázaro fue restaurado a la vida. Jesucristo es el primero en la resurrección, porque la resurrección conlleva el concepto de nuevos cuerpos glorificados. El nuevo cuerpo que tuvo Cristo glorificado ya no es semejante al de Lázaro. Lázaro, restaurado a la vida, volvió a morir, ¿o no? Sí. Volvió a morir, se pudrió en gusano y murió, y está esperando hasta el día de hoy la venida de nuestro Señor para hacer de entre los muertos uno más que resucite. Esa es la gran diferencia. Restaurar a vida es una cosa y resucitar es otra. Resucitar es, hermano, no volver a morir, ¿me entiendes? No volver a morir. Como te dice. Así es. Pero vamos al caso dado, ¿verdad? Que se presenta que también es después de la tumba. Obvio que Jesús está haciendo eso. Así es. Sí, o sea, hay que marcar esa diferencia entre... No, es que yo lo manejaba así, claro. También quería convencerlo de más. Ok, no, estamos claros. Así es. Sí. Entonces, ajá, correcto. Entonces, vean, entonces nosotros hablamos de ese tema, ¿verdad? La caída del hombre, el pecado, que todo se originó, de hecho, en el corazón de Satanás. Era un ser perfecto, hasta que en algún momento Satanás se le halló maldad en su corazón y pensó en darle golpe de estado a Dios, ¿no? Y se llevó la tercer parte de los ángeles, y ya saben lo que sucedió, la rebelión, ¿ya? Y Satanás, que estaba en el huerto, convenció a Eva para que comiera el fruto, y una vez que Eva come el fruto, ya persuade a Adán, y los dos cayeron,
¿ya? Y no hay inocente. Ahí los dos transgredieron la ley, la orientación de Dios, que era el día que comieras de este fruto morirás. ¿Y cómo murieron? Espiritualmente. Ellos no murieron ahí, cayeron tiesos con la lengua de fuera. Ellos murieron espiritualmente. Algo en su interior Los separó cambió y los separó de Dios. Ya ellos comenzaron a ver las cosas distintas, se vieron desnudos. Ya la inocencia que había en ellos se perdió. Ya ellos ya se miraban sus cuerpos con otro tipo de perspectiva. Entonces, la realidad de las cosas es que el pecado es terrible. Pues el pecado es terrible, y la base que yo quise poner en ese mensaje fue que nosotros, todos los seres humanos, necesitamos obligatoriamente, ya, de que el Señor nos restaure, nos cambie interiormente de alguna manera para poder nosotros escuchar la voz de Dios. Es decir, nosotros que andamos ya en este mundo, cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Nosotros nos deleitamos en las cosas del mundo, estamos muertos hasta que viene el Señor en su gracia y misericordia, nos llama, ya nos hace nacer por la palabra, y nosotros podemos ahora vivir a la altura de lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Ya? El siguiente tema, siguiendo la línea, dígame, hermano, claro. Dice, hermano, esto cuando Luther, pues, porque es el nombre original del diablo, está en el cielo, ¿verdad? Está como de los más chingos de Dios, porque Dios está en el trono y en el altar, ¿verdad? Y viene que se le gana la tercera parte de los ángeles, que ahora son los espíritus inmundos. Pero él quiso como orgullecerse, ¿verdad? En que, como usted dijo ahorita, que tiene que estar puesto a Dios. Dice que Dios salió fuego al trono de Dios y lo tiró como espanto a él y a todos los ángeles, que ahora son los demonios. ¿Es así la realidad o no? Es que mire, Satanás, de hecho, Satanás tenía, él podía llegar, de hecho, delante de la presencia de Dios. Vemos en Job, ¿no? Ajá. Que llega él a hablar acerca de que en la tierra él le andaba dando vuelta y no encontraba realmente, todos están desviados, dice. En la tierra no hay nadie bueno. ¿Has considerado, le dice Dios, a mi siervo Job? Vemos que hay una interacción entre Satanás, pero le estoy explicando esa parte. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que en ese momento Satanás tenía acceso, pero cuando Cristo muere, Satanás no puede ahora llegar al tercer cielo. Él está encerrado, él está aquí. O sea, él se puede mover aquí en la tierra, pero ya no puede acceder al tercer cielo. Puede estar en el segundo cielo, que es el universo. Él puede moverse y aquí en la tierra, pero él no puede ya acceder al tercer cielo. Ya no puede acusarnos. De hecho, el acusador no tiene poder porque Cristo nos ha justificado. ¿Ya? Entonces, Satanás fue enviado aquí. Sus ángeles, hay demonios, estamos claros, pero hay ángeles que eran muy poderosos, y fueron encerrados en el abismo, dice la Biblia. Y en la gran tribulación los va a liberar el Señor para atormentar a la gente, ¿ya? Entonces, hay muchos ángeles que son muy poderosos, que se pueden materializar, que están encerrados en el abismo. No todos los ángeles se dejaron libres, no todos los ángeles. No, hay ángeles muy peligrosos, muy poderosos, que fueron encerrados ya en el abismo. Satanás, al final, hermano, Satanás, siempre se ha dibujado a Satanás con Dios echándose a la tercia, a ver quién. Sí. Pero al final, Satanás no va a hacer más de lo que Dios le permita. Además de eso, que como él no tiene omnisciencia, y no tiene así es. Y omnipotencia también. La omnipotencia de que Dios. ¿Ah? No tiene omnipotencia. No, ser omnipotente es poder hacer lo que él quiera, pero él está sujeto al poder de Dios al final. Si Dios le hace así, a Satanás lo desaparece en un segundo, pero lo ha permitido, ya lo deja ahí en base a un plan. Dios tiene un plan, hermano. Dios no es que se le salió de las manos la creación. No, él tiene un plan. Él se está dando a conocer, no solo a nosotros, como a nosotros nos muestra su amor, su misericordia, su benignidad, su justicia, ya su juicio y todos sus atributos, pero también se los está mostrando a las criaturas celestiales, a los ángeles, querubines, serafines, tronos. Hay un montón de entidades celestiales que están viendo cómo se desarrolla esto aquí en la tierra, y todos los seres están atentos a lo que está sucediendo con el evangelismo. También es importante. Cuando nosotros compartimos la palabra, ángeles abren las ventanas del cielo y escuchen y ven atentamente. Ellos, aquí estamos. Podemos estar aquí, miren, somos poquitos, aquí humildemente reunidos, y los ángeles escuchan este evangelio. Ahí cabe la
palabras del Salmo 91:11, ¿verdad? Donde dice, tus ángeles vendrán cerca de aquí, de ti, que te guarden en todo tu camino. Bueno, en esa parte, hermano, es que en esa parte, bueno, ahí no vamos a desviar mucho de tema, pero es que en esa parte está, recuerde que el trato entre Israel, ya, los judíos y Dios era por medio de ángeles. Ahora nuestro acceso es directamente al trono confiando en que Cristo nos ha justificado. Ya los ángeles, nosotros no necesitamos que anden los ángeles acampando detrás de nosotros. Dios nos guarda, hermano, con su poder, ¿me entiende? De que puede enviar un ángel a guardarnos, nos puede mandar, pero nosotros no andamos invocando ángeles y esto. Ahora, el ángel de Jehová es Jesucristo. Al final era una teofanía que se le conocía en el Antiguo Testamento. Es Jesucristo manifestado como una entidad, un ángel. ¿Ya? Ese era Jesucristo. ¿Ya? Entonces, al final ahorita nosotros somos guardados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso es que brujería, esto y lo otro, pues, existe la brujería, existe la maldad, pero nosotros, sujetos a Cristo, la maldad no nos puede tocar. ¿Ya? No nos puede tocar, hermano. De hecho, mi hijo la vez pasada estaba con esa cuestión, con miedo. Papá, es que mire unas cosas ahí. Entonces yo ya le leí la Biblia, le digo, ya el maligno dice a los hijos de Dios, el maligno, le digo, ahí está, mira, léelo, el maligno. Y entonces él lo le digo, sí, el maligno no los toca. Así es, el maligno no tiene poder sobre vos. ¿Ya? Entonces eso es importante. Entonces, vea, desarrollemos el tema. El tema es acerca de la elección de Dios. Veamos bien, el Señor Jesucristo ya dijo algo muy interesante, ¿ya? Veamos qué dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vean bien, y veamos bien estas palabras. ¿Qué vino a buscar y a salvar? Lo que ya estaba perdido, hermano. O sea, no había manera de rescatarse, no había manera de cambiar las cosas. Si el Señor no hubiera venido, todos estábamos perdidos. Así, literal. Si nosotros lo leemos y ponemos nosotros atención, el Señor vino a salvar lo que ya estaba perdido, lo que ya no tenía esperanza. Satanás hubiese hecho lo que se le hubiera imaginado. No ha sido así, el control total, sí, claro, todo tenía un plan, hermano, todo tenía un plan. Así es, de hecho, desde la antigüedad, siempre los planes ya los tiene. Así es, desde la antigüedad Satanás viene desarrollando, buscando cómo corromper al hombre, ya inventándole miles y millones de maneras de pecar. Todas las peores perversidades han nacido del corazón pecaminoso del hombre con ayuda de los demonios y de la misma sociedad perversa, hermano. ¿Ya? El hombre no es inocente, no le vamos a echar toda la culpa a Satanás. El hombre es maligno, el hombre es pecador, el hombre le encanta el pecado porque la carne le pide pecado, ¿me entiendes? Entonces veamos bien, ya estábamos perdidos. ¿Sabe que lo deja con los cinco sentidos, con luz de razón, con la santa y sagrada palabra para que cada quien actúe como es mejor? Sí. Entonces veamos bien. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Vamos a compartir un texto acerca de dos perspectivas, ¿ya? Dos perspectivas, cómo Dios actúa en la salvación. Y qué interesante que tocamos el tema de la gente adinerada, porque vamos a tocar estos versículos. Por ejemplo, nosotros vemos en el capítulo 18, también me buscas ahí la parte de la historia de Zaqueo, está casi al final del capítulo 18. Nosotros vemos, ustedes han escuchado de Zaqueo, ¿ya? Zaqueo era un líder, un cobrador, sí. Entonces, miren, era un hombre poderoso y adinerado, no le faltaba nada, hermano, ¿ya? Entonces vemos en ese capítulo 18, cuando se habla de Zaqueo, ¿ya? Dice que se habla que era un joven en una condición social semejante, en la parte de Zaqueo, nosotros vemos que era alguien que recaudaba impuestos, pero también en el capítulo anterior, ya en Lucas 18, es que está el joven rico, ¿verdad? Sí. Ok, y Zaqueo está en el 19. En el 19, correcto. Entonces vean, en el 19 se nos habla de Zaqueo y en el 18 venimos de haber estudiado, leído, cuando estamos leyendo la Biblia, acerca del joven rico, ¿ya? Zaqueo, entonces nosotros vemos en el 19 de que era un líder de los recaudadores de impuestos, tenía plata el hombre, tenía billete, ¿ya? Sin embargo, entre Zaqueo y el joven rico hay una gran diferencia y eso es lo que quiero que revisemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque veamos bien, en el caso del joven rico, ya en el caso del joven rico, si nosotros podemos ver qué sucede con él, se le acerca el joven rico y le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Le dice. ¿Ya? Y ya saben, en la historia le comienza a decir Jesús le comienza a decir al joven rico, bueno, no haga esto, no haga lo otro.
le dice que guarde los mandamientos, pues prácticamente, y aquel joven fachento les dice, desde mi juventud, Señor, yo lo he guardado, les dice. Entonces le dice, una cosa te falta, le dice, una sola cosa te falta, ¿ya? Ve y da lo que tenés a los pobres, todo lo que tenés y venís y me seguís, ¿ya? Vean bien, Dios sabía que jamás lo iba a seguir. Yo les quiero dejar eso en claro y les voy a explicar después por qué. Sin embargo, Él está dando una cátedra del corazón del hombre cuando tiene el Dios del dinero en su corazón. El Dios Mamón se le conoce, ¿ya? El Dios del billete. Ese joven rico, hipócritamente, ya, él dice que todo lo guarda y todo lo hace, que él es perfecto. Pero cuando se le pide practicar la misericordia, compartir, amar a su prójimo, dar de lo que tiene, no lo quiso hacer. Ya sabiendo que Cristo era un maestro, era el Mesías, según él, o sea, él sabía que ese hombre no era cualquier hombre, ya, que venía de Dios, por eso le dijo, maestro bueno, maestro, ¿qué haremos? Sabía que Cristo le podía responder con verdad. Entonces, cuando Cristo viene y le pone esa prueba, lo descalifica inmediatamente porque jamás iba a ir a dejar su dinero para seguirlo, ¿me entiendes? Se fue triste, ya lo sabía. A pesar de que decía que guardaba los mandamientos, no guardaba el principal. Así, el amor al prójimo, el amor al dinero lo tenía bien arraigado en su corazón. Recuerde que hay dos, correcto, los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tenés. ¿Ya? Y el segundo es semejante al primero, y a tu prójimo como a ti mismo. Con esos dos se encierra la ley y todos los profetas. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque si vamos a mi prójimo, yo no voy a ir a metérmele con la mujer. Si yo amo a mi prójimo, yo no me le voy a robar la gallina. Si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a matar al hijo. Si yo amo a mi prójimo, ¿me entiendes? Las cosas. No se lo vas a hacer. Así es, correcto. Y aunque a él yo no le caiga bien, yo voy a buscar cómo ayudarle. No importa, aunque yo te caiga mal y todo, no importa. En mi corazón no puede haber un odio hacia vos, porque el amor de Dios está en mí. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si aquel hombre que es semejanza de Dios, nosotros no le hacemos el bien, hermano? O sea, esa es hipocresía, y en realidad eso es lo que sucede. Hay personas que dicen que aman a Dios y no aman a su prójimo. Entonces están en mala posición. Entonces vemos aquí el joven rico que al final dice que se fue triste. Sí. Se fue triste, hermano. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia lo que pasa con Zaqueo. En el caso de Zaqueo, ya veamos bien lo que pasó. Dice, a diferencia del joven rico, que se sintió aludido, por eso que le dijo, se sintió con pena. No, dice, yo no puedo dar todo mi billete, no lo voy a dar. Vino Zaqueo, dice, y se puso de pie. Y dice, Señor, le dice, yo doy la mitad de lo que tengo a los pobres, y aquel a quien yo le robé y lo ofendí, le regreso 4 veces multiplicado, le dice. El Señor no le dijo, jamás le dijo el Señor, Zaqueo, hace esto, como al joven rico se lo dijo. Ya, el Señor estaba esperando, el Señor ya sabía lo que iba a decir Zaqueo. Ya, está el plan de que el evangelismo de Zaqueo iba a dar fruto. Y Zaqueo solitito, hermano. Miren, cuando alguien es de Dios, no hay necesidad de andarlos arrastrando a cada rato, hermano. Una vez van a venir aquí, 2 veces ahí y les gustó, y van a estar viniendo, hermano. Cuando ya la persona, uno los anda arrastrando y todo, entonces andan en otro rollo, hermano, ¿me entiendes? Como cuando uno les anda dando algo y todo. El que quiere escuchar la palabra de Dios, el que ama a Dios, va a venir aquí. No le importa si le dan gaseosa, si le dan agua, si se sienta, si está de pie, si no está de pie, si está haciendo calor. No le importa, porque viene a buscar la presencia de Dios. Aquel que viene a buscar otra cosa, está atento. Ay, está haciendo calor, no hay aire, no me dan de beber, no me dan de comer, no me regalaron nada. No, o sea, todo. Pero veamos bien, Zaqueo se levanta y dice, Señor, Señor, dice, ya le voy a dar la mitad de mi bien a los pobres. No me lo estás pidiendo, pero me nace del corazón hacerlo. Ya, en ese momento hay una inspiración. Ya, ¿por qué? La misma inspiración que movió a aquellos 3,000 hombres cuando Pedro les predicó a Jesucristo, ya el que fue muerto por ustedes, entregado en las manos de quién, se lo entregaron a Pilato para que lo mataran. Ya a ese dice que es el autor de la vida, ustedes lo mataron, le dice, y se compusieron de corazón. ¿Qué haremos?
Bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón. Está lindo eso. Ponerle punto, ¿verdad? Casi nadie dice que Zaqueo iba a dar la mitad, el 50% de lo que tenía y le iba a cuadruplicar lo que le había quitado a los demás. Solo llega a la clase que Zaqueo era aquí, que aún siendo malo Jesús lo invitó, que estaba en el palo y que le dijo te invito a mi casa. Así es. Hasta ahí llega todo el mundo, pero está bonito. No, es que hay que observar la diferencia que en el capítulo anterior, ya, si nosotros leemos, entonces a este escritor, a este médico, Lucas, él nos está explicando en el capítulo anterior, o sea, nos está contando, relatando al joven rico, ya, muy diferente a lo que hizo Zaqueo, porque lo que hizo Zaqueo ya está muy lejos de lo que hizo el joven rico. Ya, la actitud que tuvo Zaqueo, ya, ¿qué es lo que hace? Entonces, cuando él menciona esas palabras, ya, entonces veamos bien, Jesucristo le dijo, ¿no? Por cuanto tú también eres hijo de Abraham, la salvación ha llegado a esta casa, le dice. ¿Y qué le está queriendo decir que él es hijo de Abraham? Los hijos de Abraham son aquellos que nacen en base a la promesa, por la fe. ¿Ya? Por eso en Romanos habla, no todo el que es nacido de la carne es israelita, el verdadero israelita es aquel que nace por la fe, hermano. ¿Ya me entiendes? Entonces, realmente Zaqueo lo que estaba manifestando, y cuando Cristo lo confirma, que eres hijo de Abraham, es que eres un hijo de fe. Ya hay algo en vos que no tiene todo el mundo. Hay algo que te movió a decir eso, la fe. Y la fe es un don de Dios. Amén. Ya, Efesios 2:8, sabemos que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obra, porque no hay gloria en nuestra salvación. No podemos nosotros decir que tenemos algo que agrade a Dios. Entonces, vamos a ver, veamos bien. Así que Abraham tuvo en ese momento un hijo de fe, Zaqueo. Veamos bien. Es así que nuestro Señor. Zaqueo era hijo de Abraham. Por fe, hermano. Cuando está en una representación de fe. O sea, todos los que somos. Él es el padre de la fe. Él es padre. O sea, recuerda los héroes de la fe. Eso está en Hebreo 11. Ahí comienza a hablar. Ya, Abraham tuvo fe. Ya. Abraham tuvo fe. Él no dejó de ofrecer a su hijo en sacrificio. Él sabía de que aquel. Todo lo iba a quemar. Pero él sabía que el Señor era su proveedor y que era poderoso, que aunque su hijo se quemara, se muriera, se le iba a regresar, como sea. O sea, él sabía. Y aunque Abraham hubiese sido de fe o fue de fe, Jesús se la prueba más, Dios se la prueba más para con el hijo, pues. Y ahí le muestra más Dios, Abraham al Señor, de que en realidad la fe la tenía porque le dio su hijo. Es que miren bien, en la parte de la fe de Abraham tenía una promesa, ya, que su generación iba a ser multiplicada en gran manera. Dice que como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Él sabía, hermano. Él sabía que aunque su hijo muriera, el Señor iba a cumplir su palabra, su promesa. Se lo iba a revivir. Algo iba a hacer el Señor. Él lo iba a matar. Si me lo mata, el Señor, yo confío que Él cumple su palabra. Y ahí nomás lo detuvo el Señor. Así es. Y le provee un cordero, ya, que es la representación de Cristo. No vas a sacrificar lo tuyo, yo voy a sacrificar lo mío. El Señor siempre provee el cordero. El cordero perfecto lo provee el Señor, que es Cristo. Entonces sigamos bien. Vamos a leer en cuanto a la elección, para entenderlo, Primera de Corintios, ya capítulo 1 del 27 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1 del 27 al 31. Amén. ¿Cómo dice, Manuel? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es, hermano. Hermano, discúlpeme una pausa ahí. Está liéndolo con tu Zaqueo, lo hijo rico, y el hijo pródigo es otro asunto, otra clase. Sí, el hijo pródigo, sí. Es aparte. De hecho, el hijo pródigo, el hijo pródigo,
es una representación de nosotros, hermano, cuando estamos en el mundo, ¿ya? Y al final el Señor nos perdona, a pesar de que nosotros anduvimos malgastando todo, o sea, tiene misericordia de nosotros, ¿me entiendes? Fue como un ejemplo, un plan también, digo yo, porque claro que los otros que se ponen celosos, los otros hermanos, porque el que anda en la calle le matan el mejor toro, y ellos que están sacrificándose ahí con su papá, no se lo había hecho, entonces... Así. Es una cosa, bueno, yo enredame de la motivación también, digo yo, porque aquí está la... Entonces miremos ahora entramos en este texto para irle dando forma, ¿no? Vemos anteriormente, ya les mencioné, el joven rico, ¿ya? El joven rico es una persona que tiene mucha plata, pero no estaba el llamado de Dios en él. Por eso él se niega a dar su dinero, se niega a seguir a Cristo. Vemos a Zaqueo que no tuvo necesidad a Cristo decirle nada y nació de él. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón de Zaqueo esa actitud, porque nada bueno sale del hombre, hermano. Nada bueno sale del hombre. Zaqueo tuvo esa actitud. ¿Por qué? Porque algo había en él, una revelación de Dios en él, y entonces él tuvo esa actitud de dar lo que tenía, la mitad a los pobres, y si ofendió a alguien, pagarle cuadriplicado, hermano. ¿Ya? Entonces veamos, estamos hablando de la elección, no perdamos ese índice. Entonces, en cuanto a la elección, veamos bien. Estábamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 1, del 27 en adelante. Dice que Dios escogió lo insensato, lo vil, lo menospreciado del mundo, dice, para avergonzar a los sabios. Vamos punto por punto. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. O sea, es decir, que Dios escoge una persona que no tiene mucho estudio, no es un exitoso profesional de mucho dinero, un empresario. Lo escoge aquella persona sencilla para derramar su gracia, para derramar su conocimiento, ya para derramar su amor en esa persona, ya. Aquel sabio, aquella persona que tiene dinero y todo y ha estudiado tantos años y se ha quebrado el coco en las mejores universidades, él siente que él se merece todo, ¿ya? Pero en el evangelio, hermano, ¿ya? El Señor, para avergonzar a los soberbios, escoge los más chiquititos, ¿ya? Los más humildes, los más sencillos, las personas de que para ellos son personas que no tienen conocimiento, son tontas, son lentas. Entonces, aquellas personas que no tienen el gran conocimiento en este mundo son elegidas por Dios, para Dios avergonzar a estas personas que se las creen, ¿ya? Porque es parte del carácter de Dios, la justicia que Él imparte y enseñar de que nadie por sus propios méritos, sus propios medios puede llegar a alcanzar la gloria de Dios. Ya yo no puedo venir y pensar de que porque soy una persona con muchas facultades, tengo muchas capacidades, puedo razonar miles de cosas, soy un buen matemático, un buen físico, pienso todo rápido y reacciono rápido. Entonces, como yo soy una persona muy capaz, entonces Dios me tiene que querer y me tiene que amar y darme el cielo porque yo soy capaz, yo me lo merezco. Nadie se merece nada. Por eso Dios escoge a los chiquititos para avergonzar a estos que se las tiran, de los que saben y que los que son. Un don de alguien, pues, para que haya. Es que las personas todos tenemos dones, de una u otra manera, todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿ya? Pero al final todo viene de Dios también, hermano. Hasta la persona que es inteligente y capaz, Dios lo dotó con eso, ¿ya? Con un propósito. Vean bien, entonces avergüenza a los sabios, ya, escogiendo a los más chiquititos, ya, a aquellas personas de que son débiles, que no son poderosas, que no tienen poder económico, que no son muy fuertes, para avergonzar a los que creen que son fuertes, a los que confían y tienen toda su riqueza en su fortaleza. Ahí, vean bien. También escogió Dios, dice, lo más bajo y menospreciado, aquello que es despreciado por los seres humanos. Aquellas personas, al borrachito, a la prostituta, a la persona que, imagínense, al más vil, ya socialmente hablando, ¿no? Aquella persona que está completamente denigrada por los demás y denigrada por una cuestión de la sociedad, porque la sociedad cuando mira, digamos, a alguien que es un delincuente, un ladrón, alguna persona, una prostituta, una persona que realmente no hay nada bueno en ella, entonces lo ven como la escoria y dicen, no, esa
el diablo, ese tiene ganado el infierno. Y aquellos se sienten mejores, menos pecadores, pero es que realmente todos somos pecadores. Y para Dios darnos una lección de que no importa, Él llama a quien Él quiere y es Él el que marca la diferencia en el ser humano, escoge a estas personas. Por muy bajo que anden volando, como decimos nosotros, ahí andan, ahí en lo más bajito, el Señor viene y las toma de ahí, las cambia, ¿ya? Y cuando el Señor llega, la vida cambia. Ya la prostituta ya no es prostituta, el ladrón ya no es ladrón, el borracho ya no es borracho, todo cambia, hermano, todo cambia para la gloria de Dios, ¿me entiendes? Entonces, el Señor elige, el Señor es el que cambia, el Señor es el que cambia ese corazón avaro de Mateo, de Zaqueo, perdón, es el que cambia esa actitud hacia la vida. Ya, Zaqueo era un hombre codicioso también, como el joven rico, estaban taco a taco, hermano. Quien marcó la diferencia ahí es que Dios cambió algo en su corazón. Ya, algo pasó en el corazón de Zaqueo que no pasó en el corazón del joven rico. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, veamos Jeremías 24:7. Ese corazón del joven rico es un corazón natural, legalista, que guardaba la ley. Yo no podría quizá venir y juzgar y decir que no procuraba guardarla, pero no era perfecto, ¿ya? Yo le digo, seguramente Zaqueo quizás no tenía hasta el mismo nivel de guardar la ley que el joven rico. Quizás el chavalo, el joven, la guardaba más que Zaqueo, pero hubo algo en el corazón de Zaqueo que no hubo en el joven rico. ¿Qué pasa en el corazón? ¿Qué pasa en el corazón de aquellos que se convierten? Que podemos ver en Jeremías 24:7, que es lo que hace Dios. Y les daré corazón que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Hay una promesa en el Antiguo Testamento, en Jeremías, se aborda que Dios conoce que por la ley no iban a ser justificados, que haría un nuevo pacto en aquel día. Pondré mis leyes en sus corazones y se van a volver de todo corazón a mí. Pero ¿quién iba a hacer esa acción? La ley que estaba en las tablas, los 10 mandamientos. De hecho, son 613 mandamientos. Ya lo habíamos hablado la vez pasada. Entonces, de esos 613 ya mandamientos, toda esa ley era difícil de guardar, hermano. Difícil, o sea, es que era prácticamente imposible. No lo podían hacer. Si ustedes me dicen que la guardaban, entonces para nada hacían los sacrificios. Y por eso vivían haciendo sacrificio tras sacrificio, porque sabían que no podían guardar la ley. Entonces, veamos bien, el Señor sabía que no iban a estar así todo el tiempo, ¿ya? Porque el hombre es malo y no quiere buscar nada con Dios. En aquel tiempo, dice, ya el nuevo pacto, lo que voy a hacer ahora, en vez de que esté la ley, que ustedes la lean e intenten vivirla, yo voy a agarrar sus corazones y los voy a transformar y voy a poner en ellos la ley para que ellos quieran amar a Dios, quieran portarse a la altura del llamamiento. Entonces, ¿dónde viene el nuevo nacimiento? Que luego lo vamos a ver en otro tema, el nuevo nacimiento, cuando habla con Nicodemo, que es necesario nacer del cielo, de arriba. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Así que Zaqueo nació de nuevo en ese momento. Al nacer de nuevo, ya se emociona el hombre y llega el Espíritu Santo y lo rederguya de pecado y le dice, yo estoy mal, así que yo, Señor, no me importa el dinero, aquí lo que importa es la justicia. Así que yo pago lo que debo. Así, Señor, yo le doy a los pobres, a mis prójimos, lo que necesiten. Ya, porque yo necesito hacerlo, me impuesta necesidad. ¿Ya me entiendes? Y como él era cobrador de impuestos, era un hecho de que a más de alguno le haber pelado. Así es un hecho que se la montaba. Entonces, sí, en esa parte no la guardaba el joven rico y no Zaqueo. Pero Zaqueo viene y dice, voy a devolverle 4 veces lo que le robé. Porque cuando él viene y dice, si a alguien le robé, es porque él tenía una conciencia de que había hecho. Así es, que había hecho lo malo. Sí, pero viene ahí donde viene el cambio que dice el hermano. Por eso la escritura dice que a lo vil escogió Dios. Y no necesariamente son todas, tal vez, o sea, todo ese montón de personas que asesinos y todo. También, créanlo que también, porque al final todos nosotros tenemos grados de mentirosos, somos asesinos porque hemos asesinado con nuestra boca hasta nuestros propios familiares. Sí. ¿Qué no hemos dicho con nuestra boca? Así es. Y desde ahí hemos pecado, ¿ya me entiendes? Entonces tal vez no hemos llegado a la acción, pero lo hemos deseado. Y ese es el pecado que nosotros también hemos cometido.
Cuando te hacen daño y decir una desgraciada maldita que no se muere. Así merita, Sí, hermana. Entonces, vean bien. Aquí en Corinto está hablando Pablo acerca de la elección de Dios, que Así es. coge lo vil, lo más menospreciado. Habla que existe, sí, una elección y tenemos que entender de que Dios ha elegido a personas que no tenían la capacidad, personas que no eran ni mayores ni menores que nadie. Dios es el que marca la diferencia. Sin embargo, ya no hay requisito. Cuando Dios elige no hay requisito, hermano. Puede ser una persona que sea gorda, que sea flaca. Por eso es que dice que en Cristo no hay esclavo ni libre, ni hombre Rico ni ni mujer, pobre. ni rico ni pobre. Todos somos uno en Cristo porque Cristo cuando nos llama a Dios, ¿me entiendes? Somos hermanos. Ni Sí, moreno, yo ni puedo ser nicaragüense. millonario, así, yo puedo ser millonario y usted puede ser un esclavo, el que estuviéramos en la época de la esclavitud y usted es esclavo. Y usted, ya, para mí es un hermano, yo no lo puedo maltratar, ni usted a mí, nos debemos de amar en Cristo, ¿me entiende? Entonces, vean bien, no hay requisito, o sea, de que una persona que diga, no, es que yo me tengo que portar bien para que el Señor me perdone y me lleve al cielo. No, no hay manera de que nosotros los seres humanos podamos llenar esa calidad de vida, esos requisitos que Dios demanda, ya los demandó sobre una persona que es Cristo. Cuando Cristo cumple en la cruz del Calvario, entonces nos da a nosotros, nos imputa esa santidad. Ya, es decir, toda esa santidad que nosotros necesitamos vivir y no la podemos vivir, al morir Cristo pasa a nosotros. Es un intercambio lo que hay en la cruz, ¿me entiendes? Eso es lo que hizo, por eso dice hoy cruz. entendemos Cristo, realmente. cuando Él murió, su último suspiro, dice, consumado es. Amén. Ya, o sea, la obra de salvación en este momento la he concluido, Padre, consumado es. Ya han sido justificados todos aquellos por los cuales tú has decidido llamarlos a lo largo del tiempo y que van a creer en mí. ¿Ya? Porque no solamente iban a creer ahí nomás, personas que estaban viviendo en ese momento de Cristo, iban a creer hasta el día de hoy, seguimos creyendo en Cristo. Y nosotros, imagínense, no lo vimos. Por eso también ¿Ya? nosotros hoy entendemos en esa parte que menciona el hermano, algo que dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Así es. ¿Ya? Cuando se refiere a ese tipo de santidad, es la santidad que solo Cristo dio. ¿Ya? Porque ningún ser humano puede llegar a ser santo, aunque le llame la Iglesia Católica o le llame la iglesia, cualquier tipo de iglesia, le llama a un hombre santo, es pecador. ¿Ya? Ninguna persona puede ser un santo. El único que fue santo se llama Jesucristo es el y único. a través de su santidad nos fue imputada en nosotros, los elegidos del Señor. Así es. Porque Y podemos así llegar a la podemos- presencia, entrar Exactamente. confiadamente a la presencia de Así nuestro es. Padre, sabiendo que por medio de Cristo, que es nuestro intercesor, aquí no hay otro intercesor, hermano. Ni María, ni los ángeles, ni el primo que se murió, ni el abuelo que se murió. A veces escucha uno la gente, abuelito, cuando ya está en el cielo. Hoy en la mañana leí a un amigo, madre, te marchaste hace 2 años, dice, pero sé que estás intercediendo por mí desde el cielo. O sea, nada que ver, pues. La persona que se muere, hermano, mire, si está en Cristo, está gozándose en la presencia de Dios. Y lo menos que está pensando es en este mundo. Ténganlo por seguro. Y el que no murió en Cristo está ahorita atormentado porque sabe que está bajo maldición y juicio. Y que todo lo que le predicaron y lo que le dijeron, No hizo que aquellos que él decía, estos locos fanáticos de esos que hablan de ese Jesús, ahorita se está lamentando porque sabe la verdad. Así Y ya no hay vuelta atrás, hermano. Una vez que usted muere, ya en Hebreos dice que está establecido que el hombre muere una vez y luego está el juicio puesto sobre él. No hay nada más que hacer. Veamos bien, ¿ya? Ese es un hecho. ¿Cuál, hermana? De que la gente que se muere, que está atormentada, tiene uso y razón de decir. Es que Hay están separados de la presencia de Dios. Mire, hay una parábola, Sí. hay una parábola que se utiliza en la tradición para eso, pues que es la parábola del rico y Lázaro. Pero en realidad la parábola no da el mensaje no es en sí. Sí, a través de estudios, pues se ha llegado a entender de que sí existe una separación entre los hijos elegidos por Dios desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, que están en una posición, en un lugar, y otro lugar donde van las otras personas, pues que no son hijos de Dios. ¿Ya? Lo que no habla la Escritura, lo que no, hasta donde no he entendido muy bien yo, es que hable de tormento, ¿me entiendes?
no Sí, habla pues de mire, yo le tormento. garantizo que donde hay tormentos en el lago de fuego, Sí. pues, porque eso sí lo dice la escritura. que Pero en el sí lago de están fuego. separados Ya. y no se puede, Entonces, ni uno puede cruzar a un lado, de ni la- el otro. Sin embargo, sin embargo, las personas que están separadas de Cristo y que ahora están muertas y ya no hay nada más que hacer, ténganlo por seguro que solo ese hecho es un tormento. Sí. Ahí será el lloro, dice la palabra, y el crujir de dientes. Ya, o sea, están ellos. Hay gente cuando dice lloro y crujir de dientes, son dos cualidades que va a tener la persona que le dio la espalda a la palabra. ¿Sabe por qué? Mire, el lloro, porque imagínese cuando usted está sofocado y desesperado, que no sabe qué hacer, lo primero que le nace al hombre que llorar. Ay, está llorando. Y el crujir de dientes es porque llora, pero al mismo tiempo está impotente y sabe que no puede hacer nada, entonces está bravo, está enojado y llorando. Entonces, el lloro y crujir de dientes para aquellas personas es un hecho que han negado a Cristo, le han dado la espalda al Evangelio, han sido enemigos del Evangelio, siempre vivieron hablando en contra de la palabra, ¿ya? De la sana doctrina. Todas estas personas solo con eso, hermano, ya están sufriendo. Y cuando venga su juicio, van a ser lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Es la segunda muerte y esa es terrible, es la que nos libró el Señor. El Señor no nos libra de la primera muerte. Si vamos a morir, nos vamos a morir. Sí, porque dice que hay un juego que nunca se apagará. Es que ese es el lago de fuego. El lago de fuego, que es al final el juicio delante del trono blanco, que ahí lo vamos a abordar en un futuro. En Apocalipsis, en ese juicio, ahí solo va gente que está completamente muerta en delitos y pecados y sin justificación. Ya, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero con justificación. Sí. Al ser nosotros justificados por Cristo, el Señor nos considera a nosotros ya limpios, sin mancha. Ellos tienen la santidad con la cual sí me pueden ver. En Cristo, nosotros posicionados, entonces sí tenemos la capacidad de poder llegar delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un representante, ya que es La Cristo. palabra justificado es algo legal. Así, una Eso, justificación legal. Sí, un término legal, hermano, que por ejemplo, supónganse que una persona lo llamen pues a juicio por algún delito que esta persona comete, ¿me entiendes? Y está el juez y están los acusadores de que mató o violó a una niña, pues mató a una persona. Y están todas las pruebas, todas las pruebas, y se ve hasta el hombre, si es posible, que está matando o violando a la niña. Y al final, la justificación es, digamos, el dictamen que se le da a aquella persona de inocente. Nosotros fuéramos sido, en todo caso, culpables, declarados culpables. Y somos culpables porque hemos pecado, ¿ya? Pero el juez, que es Dios, nos declaró inocentes a través de los atributos de Cristo. Y esa es la justificación que nos ha dado a nosotros. Nos ha dicho, ustedes son inocentes de pecado. Ese es el título que dio. Cuando nos referimos nosotros a justificación, es eso. A través de los atributos de Cristo, nosotros ya tenemos como una carta, ¿ya? Para presentarnos ante el juez que somos inocentes de pecado. Y eso es lo bello. Que no vino de nosotros, sino que vino de Dios mismo. Sí, Cristo pagó por nosotros Así es. todos los pecados, todo el paquete. Una es- anécdota, yo estaba con esa, que con lo que dice Apocalipsis 12 de la mujer escarlata del sol, que dice que viene un hombre con unos balas de hierro que se iba a llamar Cristo. El dragón lo siguió a la mujer y que vomitó y que hizo un ruido para que no pasase. Pero entonces en ese tiempo ya andaba embarazada, dice. El diablo la siguió y la persiguió en el cielo. ¿Hasta dónde llega ese momento? De ese nacimiento de Jesús con esa mujer escarlata. No, es que ese es el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ya, eso hay una parte, pero hay una parte también que habla de Israel como nación, la mujer. Ah, sí, como nación, ya que María. La mujer. ¿Verdad que sí, Sí. eso, sí, verdad? Sí, entonces, correcto, habría que ver, pero ahí lo podemos ver en un futuro, sí, hermano, porque ahí nos vamos a salir bastante del tema, si ya me meto No, en eso. no, ¿me era entiendes? solo Sí, porque iríamos ya de otro rollo ahí. Porque ese Sí. tema es largo, ¿verdad? Si lo ponemos Sí. a ver. Miren, lo Hay que importante es revisar. que vayamos comprendiendo también la enseñanza. Sí, En los temas anteriores, cuando compartimos con el hermano Lester, nosotros, ¿qué vimos nosotros? Que no hay una persona que pueda ganarse el cielo por sus propios atributos. Aunque Así es. esta persona
haga lo bueno delante de los hombres. Leímos nosotros en un texto en Jeremías que hacer las cosas que supuestamente son buenas para el hombre son como una toalla sanitaria putrefacta para el Señor. ¿Ya? Así es. Nosotros no tenemos no podemos hacer, no ganamos con portarnos bien o con hacer lo correcto, el cielo. Porque nacemos nosotros con una condenación, podríamos decirle así, ¿ya? Porque somos hijos, venimos de la descendencia de Adán, y entonces nosotros arrastramos la ofensa de Adán, la desobediencia. Nosotros tenemos que entender que a quien nosotros ofendimos es a un Dios que es 3 veces santo, ¿ya? Y nosotros lo hemos ofendido. Nuestro representante, que fue Adán, lo ha ofendido, y nosotros cada día lo ofendemos. Así ¿Okay? es. Entonces, pero a pesar de eso, Dios nos ha escogido. Por eso la Escritura dice, Dios escogió lo insensato del mundo. Lo menospreciado, lo lo necio, lo menospreciado. pequeño. Así es. ¿Ya? Dios nos ha escogido a nosotros. O sea, la elección se da en Dios, hermano. Así es. Debemos de estar claros en esto. Ahora, esto de Apocalipsis todo es interesante y muy bonito verlo, pero Sí. hay doctrina, un cuerpo de doctrina, que es lo más importante que ustedes deben de estar Comprender. encima, segmentados, deben de estar sobre la edificación plena de las doctrinas básicas, ¿ya? Porque podemos saber, hay muchas bonitas enseñanzas acerca de escatología, del futuro, de esto y lo otro, cómo va a ser la venida del Señor. Esto es importante, ¿no? Manejar el arrebatamiento y todo, es doctrina básica, pero a veces hay escatología, ya que nosotros podemos venir y podemos hacer cálculos de fechas, cuándo puede suceder, si estamos o no estamos en esto, pero lo más importante es que entendamos cómo nos salvamos, hermano, cómo Cristo nos justifica, ¿ya? ¿Por qué nos eligió? Ya estamos entendiendo que no nos eligió porque allá había visto el Señor, qué buena, que es la hermana, ella es de buen corazón. No, hermano, no es por eso, es por su beneplácito. Ya, escoge a los más pequeñitos para avergonzar a los más grandotes. Ya, escoge al más débil para avergonzar al más fuerte. Escoge ya a la persona que tiene menos capacidades para avergonzar al que tiene más capacidades. Ya, para dejarlo en ridículo, que no depende de sus capacidades humanas, sino que depende de la elección de Dios. 3.23 de Romano, búscame por favor, hermano. Ahí, 3.23 de Romano. Veamos bien, realmente dice las escrituras que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En base al tema también que abordamos la vez pasada, somos pecadores y estamos bajo esa maldición del pecado, de la semilla que nos hereda Adán, como dice en Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ahí no hay excepción. Ahí no dice, por cuanto los adultos pecaron, pero los niños aún no, o los niños son... No, todos. Encierra un todo completo. O sea, al mundo entero. Todo, un cierre de todo lo que existe, todos los seres humanos, todos los que nacemos, ya, y aún los que mueren antes de nacer, y desde que se gestó ya venía la transgresión de Adán, hermano. Y si esa persona, un bebé, se salva es por Cristo, hermano, por la santidad de Cristo, porque Cristo lo justifica. Si no, no hay manera, hermano. Es por Él. Ya, la gloria sea para mi Señor, siempre para nuestro Señor es la gloria de la salvación. Amén, amén. Vea bien, todos hemos pecado y cada ser humano que viene a la existencia pecó, peca y seguirá pecando debido a su naturaleza caída. Sin embargo, existen varias posiciones doctrinales, muchas enseñanzas que han invadido la iglesia. Existen, digamos, enseñanzas que te dicen, no, hombre, si todos somos hijos de Dios y todos en la misa se fue al cielo, está en el cielo, todito, no hay nadie que no se vaya al cielo. ¿Has escuchado? O sea, que no hay nadie, puede ser el peor criminal, la persona más maligna, y no estoy hablando de que por ser criminal, sino que al final vivió así toda su vida y nunca reconoció a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a venir y voy a decir que esa persona está en el cielo? Pero gente que hace 8 días se arrepintió, ya antes de morir, antes se arrepintió. Pero que realmente es que hay un remordimiento o hay un sacaclavo que decimos nosotros que puede decir, no, si yo ya no vuelvo a hacer mal y todo, ya está, es lo que está. Ya, si se está muriendo, sabe que le quedan 3 días, ¿qué le queda más? Usted sabe que esa persona podría llegar a persuadir y engañar a alguien que lo escucha. Ve, hombre, se arrepintió don Federico, era malo ese viejo, pero al final se arrepintió. Pero al Señor, ¿quién lo engaña? ¿Quién cree que lo va a engañar al Señor? Si está viendo su corazón, ¿ya?
Dice la palabra que Jesucristo miraba a las multitudes, dice que no había necesidad que llegara alguien a sapearle. Cristo, fíjate que fulano es así, no le crea. Dice que no había necesidad que nadie les dijera nada. Él conocía lo que había en el corazón del hombre. Él conocía, y hasta el día de hoy, ese Dios que está en los cielos sigue conociendo lo que hay en el corazón. Así que se arrepintió. Solo Dios lo sabe, hermano. Solo Dios lo sabe, ¿ya? Pero está muy complicado que tan pronto en el último momento de su vida y ahora quiere ser el bueno. Grave, y así fue. Sí. Todo un papito, los muchachos, todo el mundo, pero el cigarro no lo ha dejado. Sí. Pero como a los 2 o 3 días antes de morir, ya no fumó, mi papá se salvó. Ahí es lo que estamos hablando. No, es que no es por obra, hermano. No es por obra. No es porque haya dejado de tomar, porque haya dejado de fumar. Entonces se dejó el cigarro y ya se salvó. Sí. Entonces todos alegres. Porque Así es. bien. No, es que no es por eso, hermano. Eso es porque, así es una cuestión de gracia de Dios y tiene que realmente dar frutos de arrepentimiento. Un arrepentimiento es así es. Así es. Porque no hay nadie, Sí. hay que comparar la cosa de Dios. Mire, nosotros lo que podemos juzgar es la doctrina. Las personas, yo generalmente, yo les he dicho a todos cuando yo predico, yo no podría venir y decir, ve, hermanito, no, si era bravo, el guaro, esto y lo otro, y esto, y a ver si vivía su vida desordenada, y esto y lo otro, y de pronto lo llama el Señor y cambia. Y todo lo que anduve yo hablando mal, me deja cerrada la boca el Señor, y después yo caigo en ese pecado, me vuelvo un borracho. Mejor no hay que hablar. Pero eso sí, si esa persona anda predicando, no, es que no solo por Cristo, adoremos a los ángeles, a San Mateo, adoremos a la Virgen, adoremos a esto. Ahí hay que parar en 30 porque es doctrina. Entonces nosotros debemos de ser celosos en la doctrina, en la enseñanza, porque la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser, nosotros como guerreros, ¿ya? Nosotros debemos de defender la palabra. Nosotros no debemos de andar juzgando a la gente que si toma, que si deje fumar. Nosotros le predicamos y el efecto de la palabra de Dios es que los va a transformar. Si no los transforma, entonces Dios no está actuando. Dejemos de nosotros querer hacer el trabajo del Señor. Ay, que lo vamos a convencer para que se salve. Usted no va a convencer a nadie. Es Dios quien agarra el corazón, ¿ya? Y escribe en ese corazón las leyes y esa persona quiere vivir a la altura. ¿Ya? Porque como ese corazón está engañado en perversidad. Así es, tiene que nacer de nuevo, tiene que haber algo. Dios tiene que hacer algo en ese corazón. Entonces veamos bien, ¿no? Veamos bien esto que es muy interesante, ¿ya? Porque realmente nosotros debemos de ver de que todos los siglos, todos los sabios de este siglo no van a entender este evangelio, lo ven como una locura. Hay gente que es científica, hermano, y dice que los cristianos son unos locos, que la Biblia es inventada, fue escrita por hombres, y comienzan a hablar un montón. Sí, y quedan atrapados en su propia estupidez, como 1 Corintios 1:19. Nosotros sabemos que es inspirada. Así Claro, es. 1 Corintios. 1:19. 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Así es, eso es lo que hace Dios, destruye la sabiduría de los sabios y desecha también el entendimiento de aquellas personas que creen que lo saben todo. Y eso es citando Isaías 29:14, pues, para que más adelante ahí lo busquen. Vean, Dios escogió lo débil, lo peor, lo que para el hombre es inmundo, ¿ya? Y avergüenza al jactancioso. Eso es lo que está haciendo Dios, avergonzar a aquel que se jacta. No, hombre, sí. Ese pelele, pobretón, miserable, no. Sí, no. La elección para salvación depende plenamente en Dios. Vamos a examinar varios pasajes. Yo te voy a ayudar, Marlon. Búscate Juan 6:37. Búscate Juan 6:37. Okay. El hermano anda Biblia, él nos puede ayudar también. ¿Puede buscar un pasaje ahí, Sí, hermano? sí. Bueno, busque ahí, hermano, Juan 8:47. Busque Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. Vos me tenés el 6:37. Vamos a ver, yo voy a buscar otro aquí, Juan. Vamos a ver aquí. Si ya lo tenés, léelo, Marlon. Ok. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Todo lo que el Padre me da. Vendrán a mí. Así es. O sea, el Padre
Eso es lo lindo. Miren qué lindo el evangelio, decía un predicador. El evangelio es ver al Padre entregando al Hijo a los que han de ser salvos. Ese es el evangelio. Miramos ahí en el evangelio, ya donde Dios viene trayendo a estas personas que necesitan salvación, personas que son pecadoras, personas que no pueden. Es predicarlo, ¿verdad? Así es, correcto. Pero lo que está sucediendo, ya que nosotros no vemos, es que Dios está trabajando ya en el corazón de los seres humanos. Eso no lo vemos. Yo puedo ver que de pronto la hermana vino hoy, ya, y le gustó el mensaje, y viene el próximo domingo, y viene el próximo domingo, y la hermana está fiel a la palabra. Lo que nosotros no vimos con estos ojos es que Dios convirtió algo en el corazón de ella, hizo algo en su corazón. Hay una transformación y viene ella, llega a su casa y si tal vez ella antes tenía algún vicio o algo que sabía que no era correcto, lo va dejando. Ella sí sabe, sí, Dios. Así es, entre Dios y ella hay una relación ahora, ¿ya? Y entonces a ella le da, voy a leer la Biblia más, y comienza a leer más la Biblia, comienza a escuchar cantos, alabanzas, comienza a adorar a Dios, ¿ya? Eso nace de Dios. Ya viene una transformación que viene de Dios. Veamos qué interesante el siguiente pasaje, hermano, que le di Juan 8:47, ¿lo oyó? 8:47, Juan 8:47. Entonces le dijeron los judíos, aún no tenéis, dice, ciudadano año y has visto a Abraham. Jesús 8:47, le mira ahí. dijo, de cierto te digo, dice antes que 47, hermano. 8:47. Y yo estoy En el 50 y pico. Ah, 57. ah, Este versículo. el 47. Sí. Eso. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no Así las oye. Vosotros porque no son de Dios. Amén. Cuando alguien predica, así es, cuando alguien predica, hermano, Ese si es de certero, Dios, hermano. va a escuchar la palabra. Si no es de Dios, Está bonito ese texto de la porque Sí. está hablando más claro que nadie. así es, hermano. Si es de Dios, lo van a escuchar. Si no es de Dios, no lo van a escuchar. Miremos ahora Juan 17:6. Vean lo que dice Juan 17:6. Me va buscando Marlon Hechos 2:39, ¿viste? Hechos 2:39. Miren lo que dice Juan 17:6. A los que me diste del mundo, dice Jesucristo. He manifestado tú, Sí, tu nombre. le he manifestado cómo eres tú, le dice. Ya, ellos eran tuyos, le dice, y tú me los diste y han obedecido tu enseñanza. ¿Ya viste? ¿De quién eran? De Dios. De Dios, siempre han sido de Dios, por eso hay hijos de Dios, hijos del diablo. Y aquí nadie anda huérfano, hay de los dos en este mundo. Lo que pasa es que yo no los veo, yo no sé, solo Dios sabe, ¿me entiendes? Sin embargo, cuando nosotros predicamos y esta palabra cae como anillo al dedo, decimos nosotros, y lo escucha la gente y le gusta, bueno, ve, este evangelio, aunque es duro, ya de pronto este evangelio le puede caer mal a otro, pero es que a mí me gusta, porque es que la realidad, este es el evangelio, lo estoy leyendo en la Biblia y realmente sí es la palabra de Dios. Entonces, si es de Dios, va a ser de Dios, hermano, ¿ya me entiende? Y va a escuchar esta palabra. Así que no hay otra. Miremos ahí Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Hay un llamamiento de Dios. Estemos lejos de Dios, estemos en el mundo. Ya la predicación va caminando y en algún momento de nuestra vida, tengamos 15 años, 20 años, 30, 40, 70, 80, no importa. Pero ahí vamos a llegar al Señor si somos de Él. Vuestro hijo y para todos los que están lejos. Así es. Para cuanto el Señor nuestro Dios Llamare. Llamar. Así, hay un llamamiento de Dios. La Biblia no habla de un llamamiento. ¿Ya me entiende? Hay un llamamiento de Dios en un momento específico. Evidentemente Dios atrae hacia Cristo a todos los que son suyos. El versículo clave donde da esa revelación, búscame Juan 6:44, ya para ir terminando. Miren bien, el tema es la elección de Dios. Entonces debemos de dar por sentado ya la elección de Dios. Entonces vean bien, el Señor es quien llama, el Señor es quien escoge, elige. El Señor es el que hace esa acción. ¿Ya me entiende? Nosotros estamos en este mundo,
nos gustan las cosas del mundo, de pronto somos religiosos porque hay algo en el hombre que le crea una necesidad. Hay algo en el hombre que le crea una necesidad de un ser superior, de buscar algo, pero no sabe qué es, no conoce a Dios. Pero si es de Dios, en algún momento Dios se va a manifestar en su vida y lo va a llamar. Porque veamos como dice Juan 6:44, es claro y contundente ese texto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ninguno. Cuando dice ninguno, es ninguno, hermano. Discúlpeme, y el día postrero es ahorita que estamos, ¿verdad? Sí, así es. Los días postreros. Ya estamos montados en ella. Nadie puede acercarse a mí, dice en esta traducción de la palabra de Dios para todos. Nadie puede acercarse a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. La Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento en hebreo. Miren qué bonito que la palabra que dice ahí, que el Padre tiene que ya traerlos a Cristo. La palabra traer, si tuvieran un diccionario en griego, esa palabra es helkuo. Helkuo significa arrastrar, atraer, sacar, traer. Todo eso significa, o sea, podríamos decir de que si el Señor no los arrastra, los trae a Cristo, nadie puede venir a Cristo. Yo creo, Así de ¿verdad?, sencillo. que el griego, el arameo y el hebreo más o menos son compaginantes, ¿verdad? No, son idiomas distintos. Hay Pero lo que es importante es que al entender de que la Biblia fue escrita en esos idiomas que nosotros no sabemos y manejamos, necesitamos diccionario. Y hay diccionario, hay recursos. Y aquel que predica la palabra, que uno le diga, mira, pero en el griego, ¿qué palabra hay? No, el griego, una loca, no andes buscando griego. Entonces no sabe lo que dice. No sabe lo que dice, porque si la palabra original está en griego, yo la puedo leer la traducción de la Biblia. Pero si yo quiero profundizar, hacer un estudio profundo, entenderlo mejor, debo de irme al griego. Aunque me cueste, me huele 3 días, 4 días de verlo, estudiar, pero estoy estudiando la palabra a profundidad, ¿me entiendes? Y la palabra... Los testigos de Jehová tienen Jehová, pero Jehová es nombre personal de Dios en hebreo. Es que realmente, es que eso es por los masoretas que le agregaron las vocales. Ya en la antigüedad se maneja la YHWH, ya, porque no existían no existían vocales, solo consonantes. Ya, entonces se le agregó a los masoretas al traducirlo, le agregaron las vocales, pues, pero eso al final, pues, las personas lo han venido mencionando así, pero recuerden algo, el nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia en la antigüedad que nos daría a conocer el Señor su nombre, Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios, hermano. Amén, hermano. Así, es nuestro Dios, nuestro único Dios. Debe estar peleando si es Jehová, Yahvé. No, hermano, Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero. Ya Dios nos dio a conocer su nombre en la actualidad, es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, miren bien. Entonces, en el traductor en el griego, esta acción de traer la hace Dios. Nadie puede decir de que yo llegué, es que miren, la realidad de las cosas es que cuando le predicaron a mi primo y cuando me predicaron a mí, mi primo es bien bruto. Yo soy más listo. Y yo por eso estoy aquí. Yo estoy en los caminos del Señor. Es que mi primo es bien bruto. Mi primo no entiende. No es el primo. No es el primo, ni él. Es Dios quien hizo la acción. El que cambia. Y aquel que se está jactando no sabe lo que dice. Ya, no sabe lo que dice. Ahí es donde Dios los humilla. Ahí es donde Dios después, por esa jactancia, ¿ya? Entonces veamos bien. Concluimos pues que la elección innegablemente está escrita en la Biblia. Hay una elección. Hay varios pasajes que leímos donde hay una elección de Dios que trae a la gente a Cristo. Dios eligió a los ángeles para que no se rebelaran junto con Satanás. Veamos bien. Eligió un hombre para formar una nación, Abraham. Eligió un pueblo, a Israel. ¿Ya? Eligió y añadió a la iglesia aquellos que ha decidido salvar en base a un orden que ha establecido. Ya para terminar, Hechos 2:47. Dios hasta el día de hoy está añadiendo a los creyentes que van a ser salvos. Dios es el que va haciendo esa obra. Nuestro trabajo es predicar. Cuando nosotros predicamos, cumplimos la gran comisión. Y Dios lo que viene haciendo es por medio de la predicación que esas personas vengan siendo convertidas, vienen transformándose sus corazones de piedra en carne. Han nacido de nuevo y están fortalecidas y firmes en el Señor. Como dice Hechos
2:47 para concluir. Hablando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia A los que habían habían de ser salvos. ¿Quién añade a la iglesia? El pastor. curación de ¿Quién lo añade a la iglesia? Los hermanos. ¿Quién los añade a la iglesia? El Señor El Señor. añadía a la iglesia. ¿Quién añade los que aquí la habían. gente? El Señor. Aquí van a estar los que añade el Señor. Ya, hermano. Aquí nadie va a venir si el Señor no quiere, hermano. Ya. Lo podemos ir a persuadir, invitar, decirle que vamos. Y si viene aquí que vamos a estar dando comida y el otro, más bien les estamos haciendo un daño porque vienen a escuchar una condenación. La palabra tiene dos funciones: condena y salva. Es un arma de doble filo, porque si usted escucha la palabra de Dios y le da la espalda, está en mala posición. Peor, mejor, dice que es no haber conocido al Señor. Muchas ¿Ya? cosas son así. Entonces, Muchas vean cosas, bien. Como salva, condena. Es como la Santa Cena, que muchos se la toman. Porque la Santa Cena realmente dice que comer mi carne, pero también se la come indignamente y también como come, como decía el hermano Lester. Aquí hay en Trascendino hay una iglesia que la dan todos los domingos para ponerle el termómetro. Él sabe que entonces no se lo toma que anda mal. Y sabe que si le toma oración también. Porque es una doctrina de él. Bueno, ese es otro tema de la Santa Cena, porque la realidad es que hay tantas cosas, ¿verdad? Pero veamos, hermano, quedamos claros de la elección de Dios. Les voy a leer un texto que es bastante claro y quiero que tal vez se lo memoricen, hermano. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Lo pueden buscar ustedes en su Biblia y lo estudian, lo ven. Miren qué bello lo que dice. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermano amado por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. De ahí también Pablo está hablando. ¿Qué está diciendo? Que Dios nos ha elegido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire, Marto, y Jeremías Según- 1:1 creo que está que desde antes que naciese, dice, o poder de tu madre. Ah, sí, correcto. Mire, es que lo que pasa es que Dios ha conocido a cada uno de nosotros. En la mente de Dios, usted existió, él existió, todos existimos. Y roles, y ya sabía cómo iban a ser usted, si iba a tener dinero, si no iba a tener dinero, si iba a tener necesidad. Él conoce los nombres de su hijo, conoce cuáles de su hijo, si tuvo 10 hijos, si 5 iban a ser cristianos y los otros 5 no iban a ser cristianos. Así de sencillo, hermano. Todo lo conoce el Señor. Jeremías, un profeta de Dios, desde el vientre de su madre ya fue apartado para eso. No, es verdad. Pablo también lo dice, hermano. Pablo dice, ya, de que Dios lo había escogido desde antes. Él persiguió a la iglesia, mataron a Esteban, pusieron sus ropas enfrente de él, fue testigo, él dio su aprobación, pero Dios perdonó a ese asesino que se llamaba Pablo. Él es el último de los apóstoles, como un abortivo fuera de tiempo. Ya, él no merecía ser llamado apóstol, pero Dios lo eligió. ¿Para qué lo hace Dios, hermano? Para demostrarle a todos ellos que no importa quién fuiste, aunque pudiste haber sido un Pablo, asesino y perseguidor de la iglesia, pero fuiste por su gracia rescatado, por su amor rescatado. Somos, por eso, más que vencedores en Cristo. Es que somos escogidos, hermano. Desde antes de la fundación del mundo. Ese texto lo dice. Ya, ese es el texto, eso es lo lindo del evangelio, ¿me entiendes? De que al final es Dios, hermano. Amén. Oremos, pues, entonces, para ser despedidos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has permitido, Señor, compartir una vez más con nuestros hermanos. Gracias porque tú siempre, Señor, nos das aquella palabra preciosa que nos lleva al entendimiento. Gracias, Señor, porque has permitido también de que entendamos que somos tú elegidos, que nosotros no somos mejor que nadie, que tú eres el que haces la diferencia, que tú eres el que convierte a las personas, Señor. Tú eres el que llama, el que trae, Padre, a aquello que se va a añadir a la iglesia, Señor. Todos los que estamos aquí hemos sido añadidos por tu voluntad, por tu poder, por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. A ti sea la gloria, Señor. Marlon, y tal vez le pones.